8:38. Continuamos en este día, jueves 15 de enero, en el que, entre muchas otras efemérides, es el natalicio de Martin Luther King. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque quiero, ¿no? Porque quiero recordar a Martin Luther King en un día como hoy. Montserrat Rolano, muy buenos días. Muy buenos días. Saludamos al secretario general del PPD, José Toro. José, como siempre, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz. Y a la directora ejecutiva de Nodo 21, militante del Frente Amplio, Pierina Ferretti. Pierina, muchas gracias como siempre. Gracias por estar acá. Los saludo acá desde Valparaíso. Sí, saludos a Pierina, ya a la región de Valparaíso, y José, que no lo teníamos hace algunas semanas también. Muy pertinente a la presencia de ustedes dos en este día, donde se habla de una confrontación, de una crisis, de una tensión que podría ser incluso terminal, ¿no? Hay algunos que le ponen más color, ahí ustedes ponderarán, ¿no? Si es que efectivamente es así, pero a la luz de las declaraciones que uno ha escuchado las últimas horas, que yo sé que esto en política ocurre y después se echan para atrás y todos están amigos como siempre. Yo escuchaba más temprano una entrevista a Carolina Toá, que ella, que tiene un tono generalmente bien moderado, fue bien dura con sus socios. Me dio la impresión que apuntaba principalmente al Frente Amplio, al lado de la superioridad moral. Dijo que hay ciertas líneas que no se debieran traspasar, estoy parafraseando, ¿no? Y que en este caso eso se traspasó. Habló de deslealtad. Y bueno, términos bien duros que uno no había escuchado en otras ocasiones, donde también ha habido diferencias, ¿no? Ayer también, los socialistas fueron muy duros también. Estuvo Daniel Melo aquí en la mañana y él hablaba de una actitud miserable, entre otras cosas, ¿no? Entonces, da la impresión que esto tiene algo más profundo detrás, que no solamente la discusión sobre la ley Nadine Retamal. Ya vamos a ir al tema de Gustavo Gatica. Además, José, que es abogado también, al igual que Leo Soto, nos podrá dar su apreciación, que ahí hay un debate jurídico, ¿no?, sobre el tema de la aplicación de la ley en este fallo. Pero respecto a la situación actual del oficialismo, José, ¿cómo lo analizas? Es bien difícil partir desde el análisis más político de una coalición o alianza de gobierno que, dado esta situación que es completamente lamentable en general el Estado, digo, ¿sí? Yo no creo que con todos los esfuerzos que se han hecho durante estos 4 años para generar confianza política entre diferentes partidos que llegan a integrar un gobierno desde posiciones políticas distintas en su minuto, pero que son capaces de trabajar en conjunto por el bien del país, porque hay un proyecto progresista por delante, encabezado por el presidente Gabriel Boric, que terminemos de esta manera. Creo que no corresponde a los esfuerzos que se han hecho por parte de todos los partidos, ¿no? Esto sin entrar en el caso puntual en que nos llevó a esta situación. Pero creo que en estas etapas, en estos tiempos, en la situación política en la que estamos, en la regresión conservadora mundial, en lo que viene el 11 de marzo, en el tipo de gobierno que la derecha va a tener el 11 de marzo, requiere una altura y una responsabilidad de todos los dirigentes políticos y de todos los partidos. Y creo que, por lo tanto, nos tenemos que sobreexigir de no caer en este tipo de discusiones, de peleas, que pueden estar muy justificadas, porque después vamos a entrar en eso, pero creo que más allá de la justificación que tenga una posición o la otra, requiere de un alto nivel de responsabilidad de los dirigentes políticos para enfrentar lo que viene. Creo que la unidad de todas las fuerzas progresistas es fundamental, a lo menos como una coordinación política necesaria para impedir regresiones conservadoras que pueden ocurrir, ¿no? No sabemos qué va a pasar el 11 de marzo. Y por lo tanto, creo que terminar de esta manera un gobierno en que los esfuerzos por manifestar unidad, por generar unidad,
es lamentable y yo espero que podamos ir subsanando las situaciones y que podamos sentarnos a conversar y aclarar las dudas, dejar de las recriminaciones, porque finalmente lo que importa es Chile primero, más allá de las diferencias en que uno votó A, otro votó B. Lo que importa son las condiciones particulares de la situación que esto genera, que es el caso del diputado electo Gustavo Gatica. Entonces creo que tenemos que mirar esto con una altura de mira, con responsabilidad, y es lamentable que terminemos así un gobierno de esta naturaleza. Pirina. A ver, también varias cosas. También lamento que el tono que tomó la discusión, las recriminaciones cruzadas, yo siendo una persona que desde que se discutió esta ley está explícitamente en contra de que se aprobara, y reconociendo que hubo diferencias en esta materia, diferencias entre el Frente Amplio y el gobierno, entre el Partido Comunista y el gobierno, entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, esas diferencias existieron, pero esas diferencias no nos eximen a nadie. O sea, aquí no puede, yo coincido con José, aquí nadie puede apuntar con el dedo a ningún sector, porque en en este episodio estamos todos implicados. El presidente es del Frente Amplio, el Partido Comunista tiene ministras y ministros, en esa época ministras, muy importantes en el comité político. Aquí nadie se puede lavar las manos y decir la culpa la tiene el otro, ¿ya? Digo, en la posición de quienes consideramos que la ley Naim Retamal fue un retroceso en materia de derechos humanos, los debilita, y en eso no somos únicamente nosotros. Aquí hay organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aquí había una discusión, y es bueno plantearlo así. Aquí no había un acuerdo, probablemente, y creo que una coalición política que está compuesta por distintos tiene que encontrar una manera de procesar sus diferencias, ¿ya? Y a veces no estar de acuerdo, y poder seguir existiendo como coalición a pesar de no estar de acuerdo en todo, ¿ya? Y creo que lo más interesante, lo más productivo, lo más útil para el progresismo, para las izquierdas, sería poder discutir el punto de los desacuerdos, las materias en las que, digamos, vemos distinto esta ley, ¿ya? Pero yo creo y creo que en esto coincidimos varias personas del progresismo y de las izquierdas, que en el contexto de avance de las extremas derechas en Chile y en el mundo, y conociendo la experiencia histórica, porque la única ventaja yo creo que tenemos en relación a nuestros antepasados es la historia, o sea que podemos aprender de los errores del pasado, es, digamos, la única ventaja que tenemos, y mirando para atrás, en momentos de ascenso de extremas derechas, las divisiones en el campo de la izquierda y el progresismo han sido fatales en el curso de los acontecimientos. Entonces yo creo que tenemos que encontrar una forma de aceptar que vamos a tener desacuerdos, probablemente siempre, porque si no los tuviéramos estaríamos todos dentro del mismo partido, y no es así. Y también reconocer que ya se acabó la posibilidad de que los partidos logren mayorías solos. El último partido que creo, corríjanme si me equivoco, que gobernó solo, sin alianza, fue la Democracia Cristiana de Frei Montalva. De ahí en adelante, digamos, después vino la Unidad Popular, que fue una coalición, después la dictadura, y después todo ha sido en coalición porque no da. No hay ningún partido que tenga en este momento la mayoría de la sociedad. De hecho, ni el progresismo con la izquierda juntos tenemos en este momento la mayoría. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto, y que lo logramos digamos, hemos gobernado juntos 4 años, pero creo que cada vez que se expresa una diferencia, estallamos, digamos, y la cuestión se quiebra o se resquebraja y sectores amenazan con salirse, y creo que eso es la forma, esa parte tenemos que afinarla. ¿Cómo hacer para disentir, para estar en desacuerdo, para reconocer los desacuerdos, para procesar los desacuerdos? Y yo parto diciendo inmediatamente a José, que está acá, yo estoy muy, digamos, en contra del desacuerdo, no comparto para nada prácticas como andar publicando listas de quienes votaron a favor y quienes en contra. Me parece que es de una violencia, digamos, inaceptable. No, eso no es la manera, pero tampoco es la manera ocultar nuestras diferencias. Yo creo que podemos tener que poder decirnos a la cara: mira, yo estoy en desacuerdo con esto, me parece que esta ley fue incorrecta, me parece que apunta en una dirección que el progresismo y la izquierda no debieran promover,
reconozco que fue un momento muy estresante, muy agobiante el contexto en el que se aprobó la ley, y creo que deberíamos poder discutirlo sin acusarnos, digamos, ni de traidores al pueblo. No, creo que todos esos epítetos no corresponden, que tenemos que ser capaces de decir que estuvimos en desacuerdo y de explicar por qué unos votamos a favor, por qué otros votamos en contra, sin andar haciendo recriminaciones. Yo creo que nos falta mucho para poder tener esa relación, digamos, de desacuerdos, porque van a seguir existiendo. Es imposible que tengamos unanimidad en esto, y creo que todos tenemos que contribuir a poder entablar relaciones donde nos podamos decir de frente y a la cara los desacuerdos que tenemos sin atacarnos. Y creo que estamos lejos de eso todavía. Sí, muy unitarios los dos, ¿ah? Así que vamos a la diferencia, pues, conversemos la diferencia. Entrevistábamos justo antes de la pausa al diputado Leonardo Soto, ¿no? Protagonista. Lo que decía el diputado Leonardo Soto es su relato, ¿no? Que era tal el nivel de conmoción que tenía el país que en los hechos resultaba políticamente imposible no reaccionar ni legislar rápido. Porque yo le preguntaba, ¿fueron las condiciones? ¿Se pudo haber hecho? Decían, no se podía, teníamos a las viudas de los carabineros en la galería, estaba el país conmocionado. La narrativa del diputado es que el gobierno y el oficialismo no podían hacer otra cosa que lo que hicieron, ¿no? Ese es más o menos el tema, y eso tiene que ver, pienso yo, con la interpretación que hace el diputado Soto de la tarea concreta de gobernar, no la tarea idealizada, la tarea concreta. Pero hay otra mirada, ¿no? Está la mirada, por ejemplo, de la señorita Ferretti, quien hace un par de días posteó que había habido una claudicación de una parte del progresismo ante el populismo penal y que el gobierno no debió promulgar la ley, ¿no? Entonces, la connotación de lo que tú decías, Pierina, tiene la connotación de opción, ¿no? El diputado Soto dice, no había opción. Tu tesis se sostiene en que el gobierno tenía opción, ¿no? No digo que sea en blanco y negro, pero estoy como retratando las dos miradas sobre el tema, a ver cuáles son las apreciaciones de ustedes sobre eso, también para efectos de la ley Naín Retamal tal como está redactada y promulgada a día de hoy, ¿no? José. A ver, yo creo que siempre los gobiernos tienen opciones de hacer A, B o C, ¿no? Y hay definiciones políticas detrás, ¿no? Y por lo tanto hay una definición política de impulsar un acuerdo de seguridad en conjunto con la oposición que incluía muchas leyes. Una de ellas esta, que se presume después producto de atentados contra carabineros en particular, que te generan condiciones políticas que le aumenta la presión para este tipo de normativas también, ¿no? Eso es parte de la realidad concreta. Digamos, la seguridad al comienzo del gobierno no era la principal preocupación de los chilenos y termina siendo la principal preocupación de los chilenos y nos cambia la agenda legislativa completa. La legítima defensa en nuestro país ha existido antes, ¿no? Lo que pasa es que aquí esta ley lo que hace es cargar la carga de la prueba, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Y yo creo, como yendo al caso en particular, además de Gustavo Gatica, que nos estamos adelantando bastante a situaciones que tenemos que ver el 13 de mayo, cuando salga la sentencia real, y cuando estén todos los argumentos jurídicos expuestos, porque creo que todavía hay recursos pendientes que incluso esta discusión no ayuda al caso en particular del diputado electo Gustavo Gatica. Porque pareciera ser que se debilita una postura donde efectivamente, creo yo, de hecho lo dice el acta de acuerdo, que yo creo que razona mal, digamos, pero bueno, son los fallos, que incluso se da, si es que no estuviera vigente la ley Naín Retamal, podría aplicarse la legítima defensa. ¿Qué es finalmente el fondo? Si existe o no existe legítima defensa real, ¿cuál es la posición del actor del Estado, en este caso del carabinero? ¿Por qué no se representó el daño que podría haberle ocasionado al manifestante? Y da lo mismo si el manifestante está lanzando una piedra o no, porque lo que tiene al frente es un arma, ¿no? Ya, entonces, igual, sí, ahí, solo como complemento, el diputado Soto dijo, habiendo dicho todo lo que dijo, ¿no? Dijo también, la ley Naín Retamal, así como quedó, es adecuada para situaciones de carabineros en contexto de crimen organizado, pero tiene falencias para situaciones de carabineros en contexto de orden público. Eso lo dijo el diputado Soto minutos Puede ser. O sea, digo, yo creo que no hay ninguna legislación perfecta y todas merecen mejora.
La pregunta es, ¿esta ley permite que Carabineros esté actuando para el control del delito de mejor manera? Sí. Si uno dice, mira, parte de esta ley, lo que decían es que esto iba a transformar en que Carabineros la iba a sobreutilizar, pareciera ser que en la realidad, desde que está vigente, no ha sido así, ¿no? Su aplicación, entonces uno puede cuestionar por qué se aplica en este caso. Bueno, hay un principio en la justicia penal que indubio pro reo, ¿no? Y por lo tanto una ley que beneficia al imputado se tiene que aplicar. En fin, digo, son parte de también las garantías de un sistema penal. Creo que la discusión en esta materia siempre, y en eso puedo compartir como en el fondo con Pierina, siempre en materias de seguridad hemos caído en un espacio de populismo penal. Y finalmente los hechos que se van ocurriendo en el diario vivir nos van condicionando y empezamos a legislar rápidamente en ciertas situaciones que no siempre salen entonces buenas leyes, ¿no? Y que después tenemos que mejorarlas. Yo creo que en este caso espero ver de verdad la sentencia para ver cuál es el fundamento real de cómo se aplica, pero creo que aquí tiene que ver con un problema de prueba y por lo tanto lo que hace es invertir la carga de la prueba. Y yo digo, bueno, ¿por qué Fiscalía no logró comprobar entonces esta situación, habiendo diferentes antecedentes? Sí, bueno, habrá que ver, volviendo a lo del oficialismo, si es que esto es una pataleta o si efectivamente hay una cuestión ahí más profunda que se da a 2 meses de que termine el gobierno. Hay algunos que plantean que esto es un pretexto, nomás como para separar aguas cuando se han tenido diferencias en varios temas. Hablamos a principios de la semana sobre Cuba, ¿no? Donde ahí, y la fiesta de los abrazos, donde el presidente del PC reivindica a Maduro, dice que Cuba es una democracia adecuada, en fin. Ayer diputados como Carmen Hertz también la emprenden contra el presidente Boric por su definición respecto de esto. Son cuestiones que venimos conversando durante muchos años, pero hay que ver si es que esto realmente marca un antes y un después o es un episodio que no va a pasar sin pena ni gloria. Pero ahí, Pierina, yendo al tema de Gustavo Gatica, que yo creo que es lo importante en todo esto, ¿no? De repente nos perdemos con esta discusión política, pero Carolina Toá decía en la mañana, en entrevista con Tele 13 Radio, que ella no compartía el fallo. Decía, ahora que ya no soy ministra puedo decir lo que quiera. Dijo que el fallo le parecía inaceptable y que tenía falencias jurídicas graves. Ella mencionaba, por ejemplo, esto de que se consideraran el tema de los reglamentos en algunos casos y en otros no. Daba algunos ejemplos, ¿no? También señalaba que lo de la ley Naín Ratamán no había sido determinante, por lo menos a la luz de lo que conocemos. Pero bueno, está instalado el tema de Gustavo Gatica en un momento, además, donde Claudio Crespo hace una publicación en sus redes sociales que es bien, no sé mucho cómo calificarla, ¿no? Donde publica un meme, donde sale el típico meme en una tumba, ¿no? Donde sale Gustavo Gatica, sale octubrismo, y él dice final octubrismo, y sale él haciendo un gesto, ¿no? Con sus manos. Bueno, el meme que yo creo que todos lo conocen. Y la verdad es que esto se da a un par de días de que la justicia dice que fue él quien disparó a los ojos de Gustavo Gatica. Que es una manera de revictimizar a Gustavo Gatica bien tremenda, ¿no? Y revela una falta de humanidad que yo creo que es algo que nos debiera llamar a la reflexión. Ahí, Pierina, bueno, te doy la palabra porque creo que el caso de Gustavo Gatica, que hemos dicho es probablemente el más emblemático del estallido social, está en esta situación, pero también tiene alcances políticos porque Claudio Crespo ha sido erigido como una suerte de héroe por parte de cierta derecha, y por parte de otra derecha no más extrema, digamos, Chile Vamos, también salieron a defenderlo el día martes, digamos, ¿no? Pierina. Sí, me parece que estamos viviendo en Chile y en otras partes del mundo como un debilitamiento de las inhibiciones autoritarias, ¿cierto? Si hace unos años atrás no nos podíamos imaginar que un carabinero cuyos actos se acreditaron, porque no está en duda que el que disparó fue Claudio Crespo, y tampoco está en duda, y todos escuchamos, ¿cierto?, ese video que publicó CIPER, donde se refiere de una manera muy brutal
¿cierto? A un detenido y le dice te vamos a sacar los ojos tal por cual. Todo eso lo hemos visto. Creo que han caído las inhibiciones y es porque estamos en un contexto social donde un cúmulo de circunstancias muy adversas han ido debilitando ciertos consensos en materia de derechos humanos. Cuando las personas y cuando las sociedades están atemorizadas frente a la delincuencia, frente al narcotráfico, frente al crimen organizado, se empieza a provocar, ¿cierto?, un debilitamiento de la valoración del respeto a los derechos humanos, el debido proceso, contra, digamos, la protección, ¿cierto?, la seguridad, cuestiones que desde el progresismo debiéramos esforzarnos en demostrar que van juntas y que las policías debieran ser lo suficientemente profesionales, bien preparadas, bien equipadas, pero también preparadas para hacer un control del orden público que no vulnere los derechos humanos y que acepte, por ejemplo, que la protesta es un derecho. Y aunque suene mal decirlo en este momento y aunque la derecha nos salga a decir oscuristas, la izquierda y el progresismo tienen que seguir defendiendo que la derecha, o sea, que el derecho a la protesta es un derecho, aunque no sea algo popular. Creo que se han ido relajando esos consensos por la sensación de inseguridad, por el cambio en los patrones de criminalidad, todo lo que venimos discutiendo. Y lo que algunos reclamamos, ¿cierto?, es que el progresismo y la izquierda tenemos que ser más firmes en defender nuestra manera de plantear el tema de la seguridad. Y no, digamos, y ahí yo reitero, digamos, no claudicar ante la presión. Yo recuerdo esos días de tremenda presión, de digamos, una presión asfixiante. Y de hechos brutales, como el asesinato del carabinero Palma. Es brutal, ¿no? O sea, por supuesto que nadie puede quedar indiferente ante que acribillen un carabinero en plena vía pública, ¿cierto? Ni lo que ocurrió en Quilpué, ni el asesinato de los carabineros en Cañete. Por supuesto que eso genera una presión ambiental brutal, y yo la sentí, todos la sentimos, y los parlamentarios la sintieron peor, y el gobierno peor, ¿cierto? Y uno no puede hacer caso omiso de eso. Pero las leyes van sentando precedentes y van contribuyendo con el relajamiento, ¿cierto?, de consenso. Y yo en esto, que no soy abogada, me apoyo en las instituciones, las organizaciones que plantearon los peros respecto a esta ley y lo que podía provocar, ¿cierto? Me amparo en Amnistía Internacional, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en las instituciones de derechos humanos de nuestro país, que ponían las alertas precisamente de lo que está ocurriendo ahora. Entonces yo creo que ahí, mi opinión es esa, yo creo que ahí nos dejamos presionar en un contexto muy complicado y que no fuimos lo suficientemente firmes en defender una vía progresista en materia de seguridad. Y yo no comparto que el progresismo en esto no tenga propuestas. Yo creo que grandes intelectuales y académicos progresistas son expertos a nivel latinoamericano y nacional en materia de seguridad. O sea, que ideas tenemos, alternativas tenemos. Evidentemente, la derecha nos va a salir a pegar como bombo en fiesta, y los medios de derecha nos saldrían a pegar como bombo en fiesta, tildándonos de octubristas, de que no estamos a favor de proteger a los carabineros. Digamos, yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir con los golpes que la derecha nos va a propinar en esta materia, pero que debiéramos tener la firmeza tal de entender que las leyes que promulgamos tienen efectos y van a tener efectos que nos trascienden. Las leyes quedan, ¿cierto? Después es difícil cambiarlas, después es difícil modificarlas. Y me parece que hay un tipo de legislación en la que yo pongo la ley Naim Retamal que va generando estos ambientes de impunidad legal y social, porque el ex carabinero Crespo va gozando de una impunidad social, ¿cierto? Al plantearlo como un héroe de la patria, al hacer las publicaciones que hace. Hubo alguien de su comitiva, ¿cierto?, que salió haciendo el gesto nazi. Todo eso va sumando a un ambiente social más crispado y más impune. Y hemos visto en otros países, pensemos solamente en Estados Unidos, cómo eso va horadando la democracia, horadando los derechos humanos. Yo no quiero que eso pase en Chile. En un gobierno de extrema derecha creo que estamos en peligro de que eso ocurra. Y yo creo que en el progresismo, digamos, en algunos momentos hemos fallado en ser más firmes, también previendo que no siempre vamos a estar en el poder, y cuando sea la extrema derecha u otros que estén en el poder, leyes que nosotros hayamos promulgado o promovido van a tener incidencia. Entonces yo creo que esto da para una reflexión nuestra,
de cómo ser más firmes, de cómo creer más en nuestras ideas, de cómo creer más en nuestra vía para enfrentar el problema de la seguridad, que a veces no va a ser popular, y a veces vamos a tener que aguantar ser impopulares, vamos a tener que aguantar los embates de la derecha, incluso los embates y los cuestionamientos de sectores del pueblo, de sectores del campo popular que no van a estar de acuerdo con nuestra manera de plantearlo. Y yo sé que es muy difícil, lo vivo junto con todo el oficialismo, lo difícil que es a veces plantear una mirada clara, firme y orientada según nuestros principios en materia de seguridad, y tener que recibir, digamos, los gargajos de la derecha, de la prensa, de sectores del campo popular que están muy afectados por la cuestión de la seguridad y que nos acusan de ser blandos. Y yo no creo que este gobierno haya sido blando, yo creo que este gobierno hizo grandes cosas en materia de seguridad. No estoy de acuerdo con la ley Naim Retamal, pero creo que la ministra Toá lideró una agenda súper contundente en materia de seguridad. Entonces creo que hay que creer más, tenemos que creer más en nosotros y ser un poco más impermeables a las presiones de la derecha, a las presiones de la prensa, saber aguantar los escupitajos en algún momento pensando en las consecuencias de nuestras legislaciones, en las consecuencias de lo que hacemos. Y ahí creo que hay luces y sombras, y yo defiendo una parte muy importante de la agenda de nuestro gobierno en materia de seguridad. Creo que los carabineros lo han reconocido, que no habían tenido un gobierno antes del nuestro que se preocupara tanto de su equipamiento, de sus condiciones de trabajo, solo por mencionar una cuestión, el Ministerio de Seguridad, etcétera. Pero yo creo que en esta ley fallamos, con consecuencias que pueden ser muy nocivas para los derechos humanos, para el derecho a la protesta, porque como bien decía el diputado Soto, yo también lo escuché, una cosa es proteger a los carabineros del crimen organizado, pero otra cosa es que los carabineros vean un carabinero de fuerzas especiales que está muy protegido, pueda considerar que una piedra es una amenaza letal, y ahí creo que el principio de proporcionalidad se va a las pailas en esa interpretación. Sí, tenemos que irnos rápido a la pausa. Hay hartos temas también para abordar. Está la definición del Partido Nacional Libertario, que ayer a través de un comunicado informa que no va a ser parte del próximo gobierno. Esto en medio de la conformación del gabinete. Temas para abordar a la vuelta de la pausa hay, ¿no? De sobra. Así que nos vamos rápidamente al corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile le invita cada jueves a las 18:30 horas a escuchar Osito Jens Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad en su 11ª temporada 2026. Una agenda de comunicación ciudadana y patrimonial creada a través de conversaciones con sus protagonistas para un análisis crítico y reflexivo de nuestra ciudad y su cultura urbana. Por eso, cada jueves a las 18:30 horas tenemos una cita con la ciudadanía activa en el 102.5 FM, la radio que piensa. Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Felo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta, destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria. Y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Hola, soy Tito Carreño y te invito a encontrarnos cada domingo a eso de las 14 horas en el programa Carretera Panamericana a través de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos en Carretera Panamericana por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en Internet. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. No sé, por eso lo pregunto, si José o Pierina quieren agregar algo respecto a lo que veníamos hablando en el bloque anterior, porque sabemos que es un asunto complejo, que tiene muchas aristas, que hay muchas maneras de entrar y salir, así es que si alguien estima que hay algo sustancial que ha quedado en el tintero, este es el momento. ¿José? Siempre quedan cosas en el tintero con tantas situaciones, ¿no? Yo de verdad creo que con respecto a lo que en la situación del diputado electo Gustavo Gatica, lo digo así porque finalmente tiene un voto popular que es válido y es necesario y va a estar ahí presente. Como segunda mayoría a nivel nacional, además. Así es. Creo que el Estado hay que reflexionar sobre la situación en particular, el Estado en su conjunto, todos nosotros. No puede ser que agentes del Estado, habiéndose confirmado su participación en los hechos, ¿no?, quede esta situación de impunidad, ¿no? Porque finalmente... Pero bueno, yo creo que todo eso es materia de lo que va a pasar con la sentencia de los recursos pendientes, me imagino que se van a establecer. Creo que desde la responsabilidad de los partidos no tenemos que caer en recriminaciones. Urge una manera de resolver nuestras diferencias políticas para la construcción de cualquier coalición, alianza o incluso coordinaciones políticas futuras.
porque creo que lo que está al frente, el desafío de las izquierdas o el progresismo, es generar condiciones de coordinación y unidad para efectos de impedir una regresión en avances sociales, porque se vienen muy cosas. Esta misma cosa de querer ufanarse de un resultado judicial en donde confirma su participación es también, y nos habla de los momentos en los que estamos, ¿no? Y creo que esa es una preocupación que es brutal desde las responsabilidades políticas que tenemos. ¿Pierina? A ver, respecto a lo de Gustavo, bueno, creo que todos nuestros mejores cerebros jurídicos deben estar puestos al servicio de su causa, digamos, argumentando y buscando los mejores argumentos para revertir esta situación. Vamos a ojalá estar poniendo nuestros mejores cerebros jurídicos ahí. Yo, como no soy abogada, creo que ahí tenemos muy buena gente que puede apoyar, y yo sé que está apoyando a Gustavo, que él cuenta con mucha legitimidad social, y bueno, todos creo que compartimos por él una admiración enorme. Él es un ejemplo de templanza, de sabiduría, de fortaleza interior, que creo que a todos nos conmueve. Y respecto a nuestro sector, el progresismo y las izquierdas, yo insisto, ¿cierto? También lo dijo José, creo que tenemos que aprender una manera de relacionarnos más madura para procesar nuestras diferencias. No puede ser que a cada dificultad se convierta en un escándalo, y cada dificultad se convierta también en una oportunidad de sacarle en cara al otro alguna que le tenía ahí guardada de atrás. Creo que hay que cortarla con eso, pero que eso no significa que tengamos que meter debajo de la alfombra nuestras diferencias. Sí tenemos diferencias, y tenemos que aprender a procesarlas de frente, con honestidad política, intelectual, y encontrar una manera de que el progresismo y la izquierda se relacionen de manera más madura, porque, insisto, y también en esto lo dijo José, lo que tenemos al frente es bien feo, digamos, es bien desolador. Miremos simplemente lo que está ocurriendo al interior de Estados Unidos y en la política exterior de Estados Unidos. Entonces, si nos ponemos como meta, digamos, una unidad para enfrentar a la extrema derecha a nivel nacional y a nivel global, creo que nuestras diferencias se van, digamos, poniendo en el lugar que corresponde, que no es el central. Y creo que el episodio Ley Naim Retamal debiera llevarnos a afinar cómo hacer cuando estas cosas nos pasen. O sea, cuando tengamos diferencias frente a estas materias. Cómo las procesamos, cómo las discutimos, cómo decidimos, cómo tomamos decisiones en conjunto y cómo nos hacemos cargo de algo que nos involucra a todos. Aquí yo soy siempre enemiga de echarle la culpa al otro y lavarnos las manos. Aquí todos estamos en este buque y por lo tanto no vale decir yo estoy limpio y el otro está sucio. Aquí todos estamos en este buque y todos tenemos que aprender a construir una coalición progresista y de izquierda responsable, madura. Y bueno, hemos tenido un revés en esto. No ha sido un buen episodio, pero también confío en que tenemos que salir de esta polémica mirando para adelante y jugando para adelante, porque sobre todo porque lo que se nos puede venir es muy feo, digamos, y lo prefigura un poco la actitud de Crespo y de sectores de la derecha ufanándose, digamos, de esto. Y así que bueno, nada más que agregar. Sí, bueno, se sabe que el poder aglutina, ¿no? Y cuando ya ocurre lo contrario, en el caso de Gabriel Boric, que ya está a puertas de dejar la moneda, esto también decanta de la manera en que estamos viendo. Puede ser un proceso natural. Las coaliciones se tienden a descomponer también. Hay una reconfiguración de las fuerzas políticas. Esto ocurrió con la nueva mayoría. Ustedes se acordarán cuando termina el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Así que tenga que ver también con un proceso natural de reacomodo, ¿no? En el denominado progresismo. Los quiero llevar a la vereda del frente con lo que anticipábamos antes de la pausa, la situación compleja que tiene el equilibrio, este puzzle que tiene que resolver el presidente electo José Antonio Kast, que ahora está reunido con el presidente Boric en La Moneda, para la conformación de su gabinete. Ya conocemos varios nombres, está el debate sobre el ministro de Seguridad, que va a decir Rodolfo Carter, pero ayer ocurre esto del Partido Nacional Libertario, que
a mí me da la impresión que es una buena noticia para José Antonio Kast, ¿no? Yo creo que debe haber respirado ahí un poco aliviado, porque entre otras cosas, y volviendo al punto anterior, Johannes Kaiser tiene una cercanía ahí con Claudio Crespo y con figuras bien controversiales, por decirlo menos, ¿no? No sé si le hace una buena publicidad a José Antonio Kast. Pero por otro lado, esto confirma que Kast va a tener oposición por la derecha y por la izquierda, ¿no? José. Es una buena pregunta. ¿Qué era mejor para el presidente electo si meterlos todos dentro de la misma coalición, meterlos todos dentro del saco y mantenerlos afuera, ¿no? Eso está difícil. Yo creo que es muy complejo que lo haya dejado fuera, porque eso le implica tener una ala de la ultraderecha más dura, criticándole, afirmándole situaciones, y por tanto no logra cuajar bien todos los partidos que en algún minuto lo apoyaron en segunda vuelta. O sea, ya parte con un traspié, ¿no? Ya le dijeron que no el ministro que fue a buscar a Argentina de Milei, le dijo que no, entonces ahora el Partido Nacional Libertario pareciera ser que tiene complicaciones para armar un gabinete con muchas figuras independientes, con muchas figuras que vienen de los sectores económicos de este país, de grupos empresariales bien definidos, pareciera ser, y donde pareciera ser que los partidos políticos no tienen el mismo rol o la misma injerencia que otros gobiernos, ¿no? Entonces pareciera ser un gabinete mucho más desde el mundo independiente que desde el mundo de los partidos, y hay que ver cómo eso logra funcionar. Sí, bueno, Pierina, está la situación del Partido Nacional Libertario. Luego, lo que decían, parece que RN y la UDI tienen poquitos cargos por el Pero momento. lo más importante, por ahora, ¿no? Claro. Interior y Sexpress, por lo menos. Mucha independiente, poca experiencia en cargos públicos. Mucha de empresa, ¿no? Algunos de los nombres que se mencionan pueden ser políticamente controversiales. Un ex abogado de Pinochet eventualmente en Justicia y Derechos Humanos. Alguien de las AFP eventualmente a Trabajo y Previsión Social, y así sucesivamente. Agrego, no se ven en las versiones previas presencia ni de amarillos ni de demócratas, ¿no? También hay que mencionarlo. Se habla de Andrés Joanet para el Ministerio de Agricultura. Es una posibilidad. Quien perdió la reelección, ¿no? Así es. Sí, Alguno tiene que tener, y además están las embajadas también. Es verdad. Sí. No, y harta embajada, buenos lugares. Yo sé de una futura ex senadora que se podría ir a Francia, por ejemplo. Dicen que es linda esa embajada. Sí. Bueno. Sí, defender a la patria caminando por el Sena. Bueno, no por el ladera del Sena, no quiero ser insolente. Mirando Campos de Elíseos, ¿no? Sí. Pierina. A ver, es muy interesante lo que está ocurriendo con el todavía no nombrado gabinete de Kast. Yo estoy muy expectante, quiero que ya sea 20 para poder analizarlo en concreto, los nombres que realmente ahí estén. Me parece que no logro dilucidar si para Kast es mejor o peor tener a Kaiser afuera o adentro. Creo que era un problema en ambas posiciones. Era tener a un guerrillero de la extrema derecha adentro del gobierno, con un partido que se caracteriza por su histrionicidad, ¿cierto? Su histrionismo. O sea, haciendo escándalo permanentemente y con reacciones como muy poco inclinados a la disciplina partidaria, por decirlo de alguna manera, y a tener que tolerar que en un gobierno compuesto por distintas partes no siempre se va a hacer exactamente lo que tú quieres que se haga. Entonces, dentro del gobierno me parecía un elemento disruptivo, pero fuera del gobierno probablemente le va a meter harta bulla, que fue la estrategia de Kast con Sebastián Piñera, con resultados muy favorables para Kast. Él logró, digamos, salir victorioso de esa batalla en un plan de largo plazo. O sea, Kast partió siendo una minoría bien minoritaria y fue construyendo una posición que fue capturando a la mayoría de la derecha hacia su lado, digamos, y luego al conjunto de la sociedad. Pero yo tengo mis dudas de que esa estrategia pueda ser replicada por Kaiser con el mismo éxito, ¿ya? No sé si queda tanto espacio para que un Kaiser crezca. Creo que hasta el momento Kast logra aglutinar en torno a él a las fuerzas de derecha más radical y de derecha más tradicional, ¿ya? Y respecto, entonces creo que podría ser, digamos, un esfuerzo
eso es lo que yo creo, me puedo equivocar rotundamente y que Kaiser crezca y suba como la espuma, no lo sé, pero tengo mis dudas. Creo que Kast ya ocupó un espacio importante y logró, digamos, instalarse como la derecha mayoritaria. Y creo que lo que hemos ido como conociendo de los nombres posibles, si se sigue esta línea, y esto se confirma el 20, vamos a tener muy claramente a los sectores económicos de Chile en el gabinete directamente, ocupando puestos, digamos, en el gabinete. Y eso nos va a mostrar de manera muy diáfana la alianza que está detrás, digamos, de la presidencia de José Antonio Kast. Eso es un problema, pero también es una oportunidad en el sentido de que te permite, por lo menos a nosotros desde el campo de la oposición, mostrar y discutir y confrontar muy claramente los intereses que hay allí, digamos, sin mediaciones, sin maquillajes. Entonces creo que ahí vamos a tener una tarea muy importante que hacer, digamos. Si por ejemplo alguien que viene de la AFP va a estar de ministro o ministra del Trabajo, bueno, ahí son muy claros los intereses y nos permite a nosotros también armarnos como oposición para proponer una alternativa, ¿cierto? Queremos que al mando de nuestro país estén los dueños de Chile, ¿sí o no? Y bueno, ¿cuál es la alternativa a eso? Entonces creo que nuestra energía política y intelectual debería estar más puesta en qué oposición vamos a hacer y cómo vamos a construir una alternativa para Chile que en 4 años más pueda retomar la conducción del país y evitar, ¿no es cierto?, un ciclo de derecha. Creo que ahí debiera estar nuestra preocupación, más que en nombramientos donde no tenemos ni pitos ni flautas que tocar, ¿cierto? Ahí creo que nuestra energía, si bien es muy entretenido el comidillo de quiénes van a ser, quiénes no, qué va a pasar con Carter, va a ser el ministro de Seguridad, no, los que van a terminar picados y con cuello, esto siempre es entretenido para los que estamos todo el día fumando de este opio, ¿cierto? Pero para nuestro proyecto como progresismo y izquierda, creo que lo más importante es cómo diablos nos convertimos en una alternativa mayoritaria para Chile, ¿cierto? Y evitamos un ciclo de 8 años, de 12 años de derecha o extrema derecha en el país. Esa pregunta no está resuelta. Si hubiera estado resuelta, no estaríamos en la situación en la que estamos. Y creo que ahí tenemos el gran desafío. Y el gobierno de Kast ofrece, ¿cierto?, implica muchos peligros potenciales, pero también algunas posibilidades, ¿cierto?, de poder decir más claramente ante el país, miren, esto es lo que pasa cuando los dueños de Chile gobiernan y los intereses de las mayorías se ven lesionados, ¿ya? Entonces creo que ahí tenemos harta pega, vamos a tener mucha pega en estos años, que no vamos a tener elecciones inmediatas, entonces sí, creo que los partidos, los centros de pensamiento, yo pertenezco, digamos, a ese mundo, tenemos mucho trabajo por delante y ojalá nos enfoquemos harto en ese objetivo de ser mayoría. Sí, no en 20 años más, sino pronto. Les va a tocar ahora a José y a Pierina tomar palco, ¿no? Como decía la senadora Rincón. Oye, nos quedan poquititos minutos, pero quería hacer un pronunciamiento rápido sobre lo que está pasando con el caso de Julia Chuñil, que claro, hoy día es la formalización, se aplazó un poco la jornada de ayer, pero lo que está acusando la defensa de la familia, porque además este es un caso que es bien mediático, bien emblemático también, lo que acusa la defensa de la familia es que acá hay un montaje de la fiscalía. Que no es menor esa acusación, todas las pruebas, hay rastros de sangre, georreferenciación, está el tema de la cesión de un terreno, todo apunta, y desde el día 1, al parecer, la investigación de la Fiscalía apunta hacia la familia, pero la familia, que además los hijos lideraron manifestaciones, se sacaron fotos con dirigentes políticos, ¿no? La familia dice que esto es un montaje de la Fiscalía, ¿no? Ahí, José, ¿cómo ves este caso? Porque en su momento hubo declaraciones de partidos políticos comprándose esta tesis de que esto era un asesinato con razones políticas, ¿no? Acusando a un empresario que además sigue formalizado, digamos, sigue formalizado, efectivamente, ¿no? La prudencia siempre es la mejor consejera, sobre todo cuando uno tiene roles desde el gobierno, ¿no? Creo que hay que esperar que avance la investigación, que se formalice, mostrar los antecedentes. Yo me imagino que si llega a esta determinación, además, porque hay antecedentes suficientes para tomar detenidos, y por lo tanto hay que ir viendo cómo avanza. Creo que acusar a las instituciones del Estado de supuestas inventos, ¿no? Creo que es algo que no ayuda
a la institucionalidad. Para eso está la Fiscalía, para que funcione, los tribunales, hay un tercero imparcial que podrá determinar, hay una defensa, ¿no? Porque me parece que no son a priori la decisión cuando se toma detenido, hay un tribunal que analizó ciertos antecedentes para dar la orden de detención. Entonces yo creo que en esto siempre hay que llamar a la responsabilidad, dejemos que las instituciones funcionen, veamos cómo serán las audiencias de formalización y qué dirá finalmente los diferentes juicios, ¿no? Sí, Pierina. Lo principal es que se sepa la verdad y que se logre determinar qué ocurrió con Julia Chuñil, sea cual sea el resultado, ¿ya? Nos guste, no nos guste, satisfaga o no satisfaga las hipótesis que distintos sectores de la sociedad son más propensos a sostener o a creer. Yo entiendo la desconfianza en las instituciones porque ha habido casos de montaje, pero eso no significa que todo caso sea un montaje. Entonces, si bien entiendo que hay desconfianza y que va a ser difícil de revertir la desconfianza ciudadana en las instituciones, lamentablemente, ¿cierto? Los casos de corrupción en el Poder Judicial, los casos de montaje que conocemos, que no son ni invento ni conspiranoia, han existido. Tenemos la Operación Huracán. Como todo eso ha existido, hay un manto de desconfianza. Sin embargo, yo también llamo a la prudencia. Acá lo importante es que se sepa la verdad. En nuestro país tenemos excelentes abogados y abogadas que también sabrán opinar cuando se presenten las pruebas, si la calidad de las pruebas y el peso que tienen son contundentes o no. Entonces creo que aquí no hay que perderse, ¿cierto? Ni hay que emitir veredictos antes de que estén todas las cartas sobre la mesa, y que aquí lo único importante es que se establezca la verdad, que se haga justicia a quienes sean responsables de la desaparición de Julia Chuñil y que este juicio está en curso. Entonces, prudencia, seriedad, asesorarse bien a todos quienes emiten juicios, porque acá, digamos, quienes somos ciudadanos comunes, no tenemos un acceso privilegiado a las pruebas ni a la carpeta investigativa. Entonces creo que aquí hay que tener mucha prudencia, y yo, como todos los ciudadanos del país, espero que se haga justicia y podamos conocer la verdad, que al final es lo más importante, más allá de andar autoconfirmando hipótesis. Lo importante es que se sepa la verdad y se haga justicia. Bueno, estamos llegando al final del panel. Don José Toro, muchas gracias. Muchas muy gracias. Bien. Sí, vamos a reencontrarnos muy próximamente, igual que con Pierina Ferretti. Gracias, Pierina, que estés súper bien. Muchas gracias por la conversa. Nos vamos a ir un breve alto y a la vuelta Diana Porras con ustedes. Vamos y volvemos.